Crecimiento y reconversión, parte 2. Bueno, aquí seguimos con este módulo. El tema es la conversión y reconversión. Y veíamos en el video anterior que es importante, digo, además de convertirnos, reconvertirnos continuamente, recordar todos los días quién queremos que sea nuestro Señor, nuestro Rey, es decir, Jesucristo, bajarnos del trono, entregarle todo, seguirlo, etcétera. Si no, pues es muy fácil que la rutina y otros enemigos que tenemos, pues nos hagan olvidar realmente esta atención, este punto de realmente vivir para Jesús continuamente y podemos enfriarnos. Y también veíamos que es importante en este camino espiritual, pues en un primer momento sanarnos porque estamos heridos, enfermos principalmente del pecado y también de las consecuencias, de las heridas que hemos sufrido en la vida, las carencias afectivas en la familia, los vacíos, etcétera. Y además de sanarnos requerimos crecer, nutrirnos espiritualmente. Pues así, pues somos seres vivos. Entonces todo ser vivo pues crece, necesita nutrirse para crecer. Y Cristo nos deja los alimentos también espirituales. Ya hablábamos de los sacramentos, la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver más adelante la oración, etcétera. Y Jesús nos deja todos los medios precisamente para alcanzar nuestra verdadera felicidad. Nos sana, nos nutre, nos lleva a un crecimiento. Y aquí es importante pues conocer estos medios, saberlo y también creer que estos medios realmente nos pueden sanar, nos pueden nutrir, puesto que si no creemos pues en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en el bautismo, en la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pues realmente estos medios no funcionan. Vamos a ver más adelante también la importancia de las disposiciones, que también es otro tema de lo que ya hemos hablado, de que hay mucha gente que va a misa, se confiesa, etcétera, pero no hay un cambio interior, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con esto de saberlo y creerlo y tener las disposiciones adecuadas para realmente tener una transformación en Cristo. Además, principalmente del primer paso que es la conversión y que tenemos que reconvertirnos continuamente. Y habíamos visto que el que no avanza retrocede. Entonces aquí es muy importante seguir avanzando, no nos podemos conformar. Ya al conformarnos en no querer avanzar ya es entrar en el estado de tibieza, en el estado de mediocridad que no nos quiere Dios. Dios no quiere hijos mediocres, no quiere hijos tibios y nos llama continuamente a este crecimiento. Hay unas citas en este aspecto muy importantes que están en la palabra de Dios. Una es Mateo 12:43, que la vamos a leer. Dice, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra vacía, barría y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, vienen y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Esta cita es muy interesante y es importante no olvidarla, ¿no? Dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, ¿no? Aquí podemos pensar varias cosas. Una de ellas, pues, es cuando recuperamos la gracia de Dios perdida por el pecado mortal, ¿verdad? Es decir, es la gracia de Dios que recibimos en el bautismo, pero podemos perderla por el pecado mortal. Pues de alguna forma ese pecado mortal da muerte al alma y sabemos que el pecado es muerte y que el pecado es Satanás, pues es el enemigo que causa esta muerte. Entonces de alguna manera, al estar en pecado mortal, de alguna manera el enemigo tiene cierto dominio sobre nosotros o estamos en su territorio, ¿verdad? Por eso al morir en pecado mortal, bueno, pues ya vimos, nos quedamos parados ahí en la condenación. ¿Verdad? No es que vayamos a algún lado, sencillamente nos quedamos ahí parados. Entonces, al confesarnos sale por así decir, este espíritu impuro, ¿verdad? Pero siempre busca regresar. Dice, volveré a mi casa de donde salí, ¿sí? Que es nuestra alma. Sin embargo, pues no es su casa, ¿no? Ya vemos que es un mentiroso, el enemigo, es la casa del Espíritu Santo de la Trinidad, pero nosotros con nuestra libertad le damos casa cuando estamos en pecado. Entonces aquí dice que cuando llega la encuentra vacía, ¿qué significa? Que la persona recuperó la gracia, pero la volvió a perder. Entonces vuelve a perder la gracia y el demonio la encuentra vacía, barrida y ordenada como para él, ¿verdad? Y dice que entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, vienen y se están allí y el final de ese hombre es peor que al principio. Esta parte es muy importante. O sea, el demonio quiere principalmente matar la vida de la gracia, es el objetivo principal, porque de esa manera nos tiene ya como en su territorio, y que muramos sin la gracia de Dios, para que si estamos de alguna forma necios en permanecer en ese pecado, pues llevarnos al infierno, ¿verdad? Al no morir
en gracia de Dios. O sea que son como dos puntos que el demonio siempre maneja. Quitarnos la vida de la gracia y que muramos así, ¿verdad? Entonces, cuando recuperamos la gracia, él no sabe si vamos a tener otra oportunidad. Por eso siempre anda como de alguna forma vigilándonos. Por eso dice también una de las cartas de Pedro que el demonio es como un león rugiente que anda dando vueltas buscando a quien devorar. Entonces él nos está vigilando a ver en qué momento nos vamos debilitando. Obviamente también él empieza a hacer una estrategia de que le bajemos a la vida espiritual, etcétera, para debilitarnos y posteriormente caer en pecado mortal. Y en ese momento él viene con 7 espíritus peores, o sea que él contraataca más fuerte porque él no sabe si tendrá otra oportunidad. En cambio, su oportunidad de que la casa está vacía. Y dice Jesús, son palabras de Jesús, dice que al final este hombre se encuentra peor que al principio. Entonces esto sí es muy importante pues saberlo. A mí en lo personal me ha tocado ver esta realidad y es muy triste de cómo hay gente que va creciendo, va creciendo, va creciendo, se descuida y está peor que en un inicio, ¿verdad? Entonces aquí Dios nos advierte de esta realidad. Y hay otra cita muy parecida también a esta, en la segunda carta de Pedro, que dice lo siguiente, leamos. Pues también creo que queda muy claro, de alguna forma es también la misma idea del Evangelio de Mateo. Entonces aquí dice que también si un hombre se aparta del camino malo por el conocimiento de Cristo y vuelve otra vez a este camino malo, dice que mejor le valiera no haberlo hecho, ¿no? Porque dice que el final es peor también, ¿no? Dice, es como el perro volvió a comer lo que había vomitado y la puerca recién lavada se revuelca en el barro, pues otra vez en el lodo. Es volver y el estado pues es peor, ¿no? Como dice aquí, su estado final llega a ser peor que el primero. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en no salirnos del camino del crecimiento, de sanarnos, de seguir avanzando, ¿no? Esta es una batalla que no termina hasta el último aliento de nuestra vida. Y aunque tengamos una vida muy buena, ¿no? Y de crecimiento, si nos descuidamos al final, el demonio tiene oportunidad de llevarnos con él. Y esto es importante saberlo. Quizá al que más le interesa que no lo sepamos es al mismo enemigo. Ahora vamos a ver otra de las armas de crecimiento, de las medicinas, de la nutrición, ¿no? Que es la oración. Ya hemos visto en el video anterior de este módulo que tanto los sacramentos como la palabra de Dios, ¿no? Aquí vamos a ver la oración, que es sumamente importante, que es este convivir, ¿no? También entrar en contacto de manera íntima y personal con Dios, ¿no? Entonces, uno desarrolla un amor, una amistad, una intimidad a través de la convivencia. Entonces, tenemos que aprender a convivir con Jesús y a través de la convivencia conocemos a ese ser con el que convivimos, ¿no? Y se va haciendo una intimidad, una amistad, un amor mayor entre estas dos personas. Así lo tenemos que hacer con Jesús de manera natural. Hay muchas formas de orar. Obviamente, como hemos dicho, aquí estamos viendo videos como a un nivel introductorio, pero obviamente estos temas pues dan mucho de sí y habría mucho que hablar. Sí es recomendable al que quiera profundizar más, por lo menos empezar por el Catecismo de Iglesia Católica, que estos temas están obviamente tratados a una gran profundidad. Entonces, bueno, esta oración es diálogo, ¿no? Dice, este diálogo tiene muchas maneras de manifestarse, no solamente una, y tampoco podemos decir que una sea mejor que otra, o sea, más bien pienso que lo mejor es hacerlas todas, ¿sí? Es como una buena alimentación, no se basa nomás en proteína, hay que comer cereales, vitaminas, verduras, frutas, etcétera, ¿no? O sea, hay que comer de todo, ¿verdad? Obviamente para estar sanos, igualmente aquí en la oración, ¿no? Hay una oración de alabanza, que a veces nos olvidamos de alabar a Dios que nos ha dado todo, nos ha dado la vida, nos ha creado, nos ha mandado el privilegio de servirlo, nos ha dado el aire que respiramos, el agua, la comida, muchas cosas nos ha dado Dios y es importante honrarlo por el simple hecho también de ser Dios, alabarlo, adorarlo. Y también darle gracias, ¿no? También a veces se nos puede olvidar el ser agradecidos con Él cuando Él nos ha dado todo. Y de hecho nos da todo, incluso a través de las personas que nos rodean y también nos dan cosas, ¿verdad? Bueno, esas personas también son generosas, pero detrás de esa generosidad está Dios que también nos quiere amar a través de esas personas. Entonces todo, prácticamente todo, nos lo da Dios y hay que saber agradecerle. También hay que saber tener esta relación íntima, personal, natural con Dios, de platicarle nuestras cosas,
nuestras penas, nuestras alegrías, ir platicando con Él qué proyectos vamos a ir haciendo, en fin, es la plática con la persona más íntima. Y aunque Dios ya sabe todo, pero le encanta que le platiquemos. Es como los discípulos de Maús que iban tristes y Jesús pregunta, ¿qué les pasa, no? Una invitación a que le platiquen a Él, que se desahoguen con Él, ¿no? Obviamente Jesús, como Dios, sabe lo que pasaba, pero es este amor de Dios que viene en nuestro encuentro y quiere tener una vida íntima con nosotros. También está la oración de petición, pedirle a Dios como un padre y un hijo con la confianza de pedirle a su padre, partiendo de nuestra humildad, que sabemos que no somos autosuficientes y que no lo podemos todo, ¿verdad? Los rezos también son muy importantes. A veces en algunos sectores son un poquito despreciados. Obviamente creo que es una ignorancia muy grande, ¿no? Puesto que estos rezos son obviamente, la mayoría de ellos están basados en la palabra de Dios, están revelados a través de algún santo, etcétera, ¿verdad? Y son muy importantes, son muy poderosos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, quizá el rezo central de nuestra espiritualidad católica, bueno, es el rosario. Sí, sabemos la importancia que tiene este rosario, el poder que tiene este rosario y que de alguna forma tiene el poder de neutralizar el poder del enemigo, el poder del demonio. Entonces, y hay más, ¿no? Hay más, está la coronilla de la misericordia, en fin, hay muchos rezos muy importantes y que es parte de la riqueza del tesoro que tenemos de la iglesia y no hay que despreciarlos. Y también, obviamente, el silencio, ¿no? También el silencio es importante, es como contemplar, es como dos enamorados que solamente se miran. Así tenemos también que aprender a hacer con Jesús. Sabemos que también tenemos que hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Entonces es muy importante tener una vida de oración constante todos los días. No es que un día oremos más, oremos menos. Y de aquí también la importancia de los rezos. Hay que tener los rezos como una especie de meta básica de oración diaria. Y sobre estos rezos las demás oraciones están como fuertes, están consolidadas. Yo también he tenido la experiencia con gente, ¿no? Que sé que se rezaba y estos rezos de alguna forma fortalecen también la oración de platicar con Dios, de dialogar, de alabar a todo, ¿no? Y de alguna forma quitan los rezos y las demás oraciones también se van para abajo, ¿sí? O sea, de alguna forma el rezo es un fundamento, no es si rezo o platico con Dios, ¿no? Hay que hacer las dos cosas, ¿no? No es si platico con Dios o lo alabo, hay que hacer las dos cosas, o sea, es un ejemplo, no hay que hacer todas las cosas, ¿no? Alabanza, acción de gracias, plática, petición, rezos, el mismo silencio, o sea, es lo que hablamos, ¿no? Una comida balanceada, también una comida espiritual balanceada, esto es necesario, etcétera. Algunos ejemplos que nos da Jesús en el Evangelio de Lucas dice, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Aquí, bueno, aquí es interesante lo de la montaña. La montaña es un lugar elevado. También este es un signo físico que tiene un fondo espiritual. Es decir, cuando oramos nos elevamos. ¿Sí? Nos elevamos hacia Dios. Nos acerca al cielo. ¿Va? Y también saber que, bueno, pasó toda la noche en oración con Dios. O sea, no es nomás orar un ratito. De hecho, el objetivo de la oración es que todas nuestras 24 horas se conviertan en oración. Y digo, también hay que decir que además de lo que vimos ahorita de la oración, podríamos decir más directa, por así decirlo, también se tiene que convertir en oración toda nuestra actividad. Cuando hacemos la voluntad de Dios y estamos trabajando en lo que Dios quiere que trabajemos, estamos en el estado de vida que Dios quiere que estemos y como casados, como sacerdotes o como Dios nos ha pedido, ¿no? Y todas esas actividades que tienen que ver con ese estado al cual Dios nos llama, nuestra misión, nuestros deberes de estado, etcétera, también todo eso se convierte en oración, ¿no? O sea, si alguien es una ama de casa y hace la comida, eso se le puede ofrecer a Dios en oración, ¿no? Claro, estando en gracia de Dios y ofreciéndoselo con amor, ¿no? Podemos decir que la oración es más poderosa en la medida en que se hace con más amor. Para Dios, lo importante más que las fórmulas y todo, aunque también las fórmulas tienen su fondo, pues es el amor con el cual se haga, ¿no? Eso es lo que hace la oración más poderosa en cualquier tipo de oración, sabiendo también que la oración más importante es la misa, es la Eucaristía. Esa es la oración más importante, ¿no? Hablamos de rosario, pero en cuanto ya al aspecto de los rezos, ¿verdad? Entonces, y de alguna forma, misa, ¿verdad? La Eucaristía, el rosario, es algo muy fuerte que hay que aprender a unir a nuestra vida junto con la palabra de Dios, ¿no? De hecho, algunos sacerdotes exorcistas hablan que la comunión diaria, pues leer los evangelios diariamente y rosario diario, no casi siempre, sino diario, pues eso destruye cualquier influencia demoníaca por poderosa que sea. De hecho, esto lo dice el padre Fortea en su libro Exorcística, ¿no? Entonces, bueno, esta es quizá una meta que si no la tenemos ahorita sería importante trabajar en conseguirla, porque obviamente aquí hay grandes avances espirituales. Claro, todo esto derivado de una conversión auténtica, no solamente hacer las cosas por hacerlas o nomás para poner palomita, que eso realmente no funciona, sino realmente hay que
que hacerlo por amor a Dios, ¿no? Y también, como vimos aquí, bueno, Jesús nos da este ejemplo, ¿no? También en este mismo Evangelio de Lucas, dice, su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Bueno, esta parte también es muy significativa de Jesús, ¿no? O sea, aquí estamos leyendo que él cumplía la misión de Dios, ¿no? Lo escuchaban las gentes, es decir, Cristo evangelizaba, curaba de enfermedades, liberaba de demonios, ¿no? Pero ¿qué dice aquí después del punto y seguido, no? Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar, ¿no? O sea, de la oración sacaba toda esta fuerza, esta unión, sabiendo que todo esto venía del Padre, ¿verdad? Y de ahí, de alguna forma, enriquecía toda su actividad apostólica. Y a veces aquí podemos caer en el error nosotros de pensar que caer en mucho activismo, ¿no? Hacer muchas cosas buenas para Dios, muchos apostolados, etcétera, pero si no oramos, ese apostolado va a ser estéril. Y luego también por eso hay muchos problemas en los grupos y muchos grupos católicos luego se disuelven o hay rencillas o discusiones o cosas así y el enemigo se mete porque falta oración. Entonces aquí es muy importante cómo Cristo le da un lugar muy importante a la oración. A lo que quiero decir claramente es que no por evangelizar, no por curar enfermedades, etcétera, dejó de orar, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, no, es que a lo mejor hoy, no sé, hice tal cosa buena, o fue a visitar enfermos, entonces ya hoy no oro el rosario, ¿no? Eso es una equivocación, ¿verdad? Con mayor razón hay que rezar el rosario, además, aunque reprograme las cosas, aunque a lo mejor ese día pasaron ciertas cosas y tenga que acostarme más tarde, pues lo hago, ¿no? Es como Jesús, ¿no? Que se retira en la noche para orar, ¿no? Aunque tuvo que atender a la gente, ¿no? Entonces, estas partes que nos pone el Evangelio son muy interesantes, ¿no? Jesús se va a orar, pero llega la gente, están como ovejas sin pastor, él las atiende y ya que las acabó de atender, bueno, se retira a orar. Es decir, no sustituyó la actividad por la oración. La oración tiene que estar. A lo mejor Dios nos pide que nos acostemos más tarde o lo que sea, porque fue un día excepcional, pero hay que orar. Obviamente aquí también es muy importante tener horarios, ¿no? Así como tenemos un horario y nos bañamos todos los días y no decimos que no nos bañamos porque no haya tiempo, pues no podemos decir que no tenemos tiempo para orar. De hecho, entre más oremos, la verdad, y la gente lo sabe que ha hecho esto, nos alcanza más el tiempo. ¿Sí? Es algo impresionante, pero así es, entre más oramos, el tiempo como que se expande y podemos hacer las cosas con más tranquilidad, con más concentración, con más enfoque, etcétera, y las cosas dan mucho más fruto, ¿va? Entonces, esta parte de la oración es muy importante. Otro aspecto también muy importante de Mateo 18 dice, también les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Bueno, esta parte es muy impresionante, ¿no? O sea, nosotros podemos traer la presencia real de Cristo cuando dos o más nos unimos en su nombre y oramos y le pedimos a Dios. Y aparte que dice Dios que eso que hacemos en una oración comunitaria no lo concede. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, estamos preocupados de ciertas cosas, de que no hay paz en el mundo, hay guerras, hay terrorismos, hay secuestros, aumenta la criminalidad, el aborto, las legislaciones que van en contra de la vida, de la familia, en fin. Bueno, aquí Dios nos da la clave. Si dos o más se unen y se lo piden a Dios, Dios lo concede. Claro, aquí no estamos hablando de pedir caprichos, de lotería, un Ferrari o cosas por el estilo, ¿no? Estamos hablando de pedir cosas que Dios quiere conceder. Y Dios siempre quiere conceder la conversión. Entonces basta que pidamos la conversión de los hermanos, de la humanidad, de los criminales, de los delincuentes, de los gobernantes, etcétera, y la gente empieza a convertirse. Porque Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que todos se conviertan. Entonces estamos pidiendo una oración que Él quiere conceder. Entonces aquí, si el mal en el mundo está creciendo, es porque no estamos poniendo atención a las palabras de Jesús. O si las leemos, como vamos a ver también en la parábola de la semilla, viene el enemigo y nos la roba. Es decir, se nos olvida. O sencillamente no lo creemos. Y es como si la palabra no existiera para nosotros. Entonces es bien importante saberlo y creerlo. ¿Sí? Es la fe que mueve montañas. Entonces, esta parte es muy importante. También en Efesios 6 dice, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Esta parte de orar está en la Biblia dicha de muchas maneras, ¿no? Como que uno lo quiere dejar muy claro. O sea, tenemos que ser personas de oración constante. No es una opción si oramos o no oramos. Si realmente queremos seguir a Jesús, ¿verdad? Y queremos hacer su voluntad. Bueno, su voluntad es que oremos de manera constante. No dice que oremos aquí frecuentemente o casi siempre o ahí cuando nos acordemos, ¿no? No, es constantemente. ¿Sí? Y dedicarnos con perseverancia,
¿verdad? A interceder unos por otros. Esta parte es muy importante de la intercesión, tiene mucho poder, pero también de alguna manera lo ignoramos. Vamos a ver ahorita hasta qué punto llega. Vamos a ver la manera en que podemos de alguna forma colaborar para que se convierta cualquier hermano. ¿Verdad? Por eso vamos a ver también que la Virgen de Fátima dice que muchas personas se condenan porque nadie reza por ellas. Imaginemos que este pastel es el poder de Dios para que la gente cambie, para que la gente se convierta, ¿verdad? O sea, no es un pastel, sino es un signo del poder de Dios. Y podemos tomarlo con una pala pequeñita o una pala grande. ¿Cuál nos conviene más? Pues obviamente la pala grande, porque tomamos más del poder de Dios, ¿no? Entonces el tamaño de la pala es el tamaño de la fe. Cuando tenemos fe muy pequeñita, a veces no alcanza para obtener los cambios o los milagros. Por eso hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe, como decían sus discípulos, ¿no? Señor, aumentamos la fe para poder mover las montañas que tenemos que mover, ya sean montañas de delincuencia, criminales, el mal que está aquí, de conversiones, etc. Y de alguna forma, en esta cita que vamos a ver, está de alguna manera cómo conseguir estos milagros, ¿no? Porque la conversión de un corazón, el que un alma que está en la oscuridad venga a la luz, es un milagro. Un milagro más grande que el que un paralítico camine, el que un ciego vea, que un sordo escuche, es un milagro, pero es un milagro que Dios siempre quiere conceder, porque Él quiere que todos los hombres se salven, como dice la palabra. Entonces en Mateo 9 dice, cuando Jesús iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer eso? Le dicen, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe, y se abrieron los ojos. Pues aquí la primera parte es como la parte humana. Dios siempre nos pide colaboración, como en la multiplicación de los panes, 5 panes y 2 peces. En las bodas de Caná, pues pide que los hombres llenen las tinajas de agua y ya convierte el agua en vino. ¿Por qué? Porque Él pide la colaboración de lo que el hombre puede hacer. Esto es importante, ¿no? Por muy cerca que estemos de Dios, no podemos pedirle a Dios que haga lo que nos corresponde a nosotros y Él nos ha dado los medios para hacerlo, ¿no? Por muy cerca que estemos de Dios, Él no va a venir a hacer el desayuno, ¿va? O sea, hay que hacerlo. Digo, ya es un día estamos en cama o en coma, no sé, posiblemente pueda Dios si quiere hacer un milagro, pero en términos ordinarios tenemos que hacer nosotros lo que nos corresponde y Dios nos lo pide. Así pasa en muchos milagros, ¿no? Entonces, aquí en la primera parte es la colaboración. Aquí nos damos cuenta que a la primera Dios no les hizo caso a los ciegos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Tú pide el milagro de la conversión, pero no pienses que la gente se va a convertir luego, ¿no? En términos generales, claro. ¿Verdad? Es decir, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza. Estos ciegos no se desanimaron porque tenían fe y estaban seguros del milagro. Si no hubieran tenido suficiente fe, aquí se desaniman y dicen, no, pues Jesús no nos quiere hacer el milagro, hasta aquí llegamos, y se hubieran quedado ciegos. Pero no, esa fe los impulsa a seguir pidiendo, aunque parece que Jesús no les hace caso, y los impulsa a hacer su mejor esfuerzo humano, llegando hasta la casa donde Jesús estaba hospedado. Imaginemos lo que es seguir a Jesús con el gentío, la tierra, ciegos, requiere un gran esfuerzo humano. Entonces Dios, para hacer los milagros, nos pide nuestro mejor esfuerzo humano. Él no hace milagros para gente floja o perezosa, etc. Digo, igual lo puede hacer, pero no es lo que nos pide, ¿verdad? Él quiere que colaboremos y que no seamos negligentes, no seamos perezosos, no seamos comodinos, sino que pongamos bien nuestra parte. Y luego viene ya la parte espiritual. ¿Crees que puedo hacer eso? Es como si Jesús nos dijera, hijo, ¿crees que yo puedo convertir a esa persona que tú ves que va por mal camino, que puedo convertir a tu cónyuge, a tu hijo, y ya sean cosas difíciles, no sé, drogas, infidelidades, pandillas, lo que tú quieras? ¿Crees que puedo convertir a los gobernantes? ¿Crees que puedo convertir a los delincuentes? ¿Lo crees? ¿Crees realmente que puedo hacer eso? Porque si no creemos, pues no jalamos ese poder, ¿no? Hay que decirle, sí, Señor, como los ciegos, sí creemos, y que sea algo honesto y real. Entonces, Jesús, ¿qué nos va a decir? Hágase según su fe. ¿Sí? Esto es hermoso, es como si yo dijera que hay poder para convertir a todo mundo, y aunque el todo mundo estuviera 50 veces peor o 1000 veces peor, ¿no? Pero depende de la fe de ustedes, ¿sí? Que bajen este poder. Por eso sabemos que Jesús casi no hizo milagros en su tierra, porque la gente no creía en él. No es porque a Cristo se le hubiera acabado el poder, la gente no creía en él y por eso ahí hizo pocos milagros. Entonces tenemos que aumentar la fe, tenemos todas las armas poderosas para hacer la Eucaristía, la oración, el rosario, todo, para transformar este mundo. Entonces, si el enemigo nos está ahorita ganando la batalla, es porque no estamos creyendo esto, no nos estamos convirtiendo, no estamos usando estas armas con fe. Porque si no se hacen con fe, pues las armas pierden obviamente su efectividad. Entonces, por eso, en el Evangelio 7 veces que Jesús dice, tu fe te ha salvado. Es tu fe. Aquí hay poder de sobra, es tu fe quien pone un límite al asunto, ¿no? Por eso hay que tener mucha fe para que de alguna forma podamos mover esas montañas que queremos mover.
Y esta intercesión aquí se ve de manera muy clara. Es Mateo 8. Vamos a leerlo. Dice, al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie una fe tan grande. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído, y en aquella hora sanó el criado. Bueno, esta parte es muy hermosa, ¿no? Aquí vemos que este centurión tiene una fe de sobra, ¿sí? De sobra para lo que se necesita el milagro. O sea, no se queda chiquito, sino que sobra. Ni siquiera hubo necesidad de que Jesús hiciera el esfuerzo de ir hasta su casa. Bastó su fe y con eso llegó el milagro hasta allá. Esa es la fe que Dios quisiera que tuviéramos. Esa fe tan grande que dice que no encontró en ese momento, pues, ninguna en Israel. ¿Va? Pero aquí lo interesante es que el que recibe el beneficio del milagro no buscaba a Jesús. ¿Sí? Sino el que lo buscó fue un intercesor, en este caso el centurión. Aquí el paralítico podríamos pensar que puede ser esa persona que queremos que se convierta. Ese delincuente, ese criminal, ese pariente, ese hermano, ese papá, ese mamá, ese hijo, ese esposo, esa esposa que anda por mal caminos. No importa que no busque a Jesús, quizás esa persona es atea, no busca a Jesús, no le interesa cambiar, a lo mejor hasta es un enemigo de Dios y blasfema contra él. En fin, como ustedes quieran, ¿no? Pero Dios tiene el poder de convertirlo. Esta parte es muy importante. No hay gente que dice, no, pero es que obviamente la gente tiene que convertirse libremente. Y es cierto, Dios no quiere las cosas a fuerzas. Pero algo muy importante es que Dios es tan grande, y por eso no tenemos que limitar a Dios. Dios es tan grande que puede convertir a quien sea de manera libre. De manera libre, a quien sea. ¿Sí? Una persona que no quiere buscar a Jesús, que no le interesa, o que no le gusta, o lo que tú quieras, ateo, o rechaza completamente a Dios, Dios puede convertir a esa persona libremente. Ese es el poder de Dios que tiene. Entonces, pero requiere de nuestra intercesión. Ahora, también aquí podemos preguntar, bueno, y si Dios tiene el poder para hacer eso y quiere que todos se salven, ¿por qué no lo hace y ya? Pues aquí viene un misterio muy interesante que hay que reflexionar y vamos a ver cómo Dios necesita de nosotros y necesita de nuestras oraciones. Bueno, aquí está Dios Padre, Dios pues en su Santísima Trinidad y todo es un equilibrio perfecto entre todos sus atributos, la belleza, la santidad, la justicia, la misericordia, etc. Hoy vamos a enfocar a la justicia y a la misericordia. Entonces, entre ellas, como en todos los atributos, hay un equilibrio perfecto, no puede desequilibrarse y Dios es perfectamente justo y Él derrama misericordias hasta donde su justicia se lo permite, ¿verdad? Porque no puede nunca llegar a ser injusto. Es como un juez justo, pues aplica la ley con justicia. Si un día un amigo quebranta la ley y tiene que juzgarlo, si es justo, lo va a juzgar en justicia. Si es una persona que a lo mejor es injusta, pues puede de alguna forma caer en corrupción y por ser su amigo, de alguna forma brincarse la ley. Bueno, esto que lo podemos hacer nosotros porque somos pecadores, Dios no, aunque le duele el corazón a Dios, ¿sí? Por así decirlo. Aunque a él no le guste y aunque él quisiera que todo el mundo se salve, pero hay gente que se va al infierno, pues porque no hay de otra, ¿no? O sea, con todo el dolor de Dios, pero se van para allá, porque también hay que dejar intacta su justicia, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿no? Por eso Cristo, pues, murió por nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para pagarle la justicia de Dios y derramar la misericordia de abrir el cielo. No solamente que Dios dijera, ay, pues abrimos el cielo y que todo el mundo entre. O sea, no es así de sencillo. Hay que dejar intacta la justicia de Dios, ¿no? Porque eso ya podríamos a lo mejor caer ya en cuestiones de injusticia y Dios que es perfecto nunca puede ser injusto ni siquiera un milímetro, ¿verdad? Entonces, por eso vino Cristo y tuvo que pagar por nuestras iniquidades, como ya vimos, pagar por nuestras rebeldías y de esa manera, ¿a quién le pagó? A la justicia de Dios para que en su misericordia nos dejara la iglesia, la gracia y el camino al cielo y abrirnos el cielo. O sea que no es un poquito tan sencillo. Entonces, aquí está una persona que está por mal camino y requiere conversión y queremos interceder por ellos. Para que Dios derrame su misericordia, hay que pagarle a su justicia, ¿verdad? Que ya fue lo que vimos. Dios, para dejarnos abierto el cielo a toda la humanidad, porque Él murió por toda la humanidad para darnos el acceso al cielo, Cristo pagó a la justicia, como ya vimos, con su cruz. Pero ¿qué puede pasar, no? Puede haber una persona donde ya se le ha dado todo y se le ha dado muchísimo e incluso la misericordia, ¿no? Podemos pensar una persona X, ¿no? Que Dios puede decir, bueno, esta persona pues la hice nacer a lo mejor en un lugar, en un país católico, donde hay sacerdotes, todo, fue bautizado, recibió la instrucción de catequesis, hizo la primera comunión, se confirmó, ya está casado, mandé a mi hijo a morir por él,
conoce la Biblia, todo, y aún así anda por mal camino. A lo mejor es borracho, es adúltero, roba, en fin, como ustedes quieran, ¿verdad? Y Jesús puede decir, ¿qué más puedo hacer por él? Ya morí por él, ¿no? Dios Padre puede decir, ya mandé a mi hijo a morir por él, y le dejé la iglesia y todo, ¿qué más puedo hacer? O sea, en estricta justicia ya Dios está de más, ya dio misericordia a esta persona. Sin embargo, esta persona, si sigue así, puede condenarse. Y ahí es donde entra la intercesión de la iglesia, ahí es donde entra la intercesión de esta iglesia, sobre todo militante, ¿va? En este punto, ¿no? Y en este sentido se entienden las siguientes palabras de Colosenses capítulo 1. Dice San Pablo, ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Sí, o sea, Cristo murió por todos, ¿verdad? Pero no todos se salvan, ¿verdad? Y no todos se salvan porque no han llegado a esa conversión. Pero Dios tiene poder de convertir a todos, pero su justicia ya no se lo permite, a menos que la iglesia, nosotros intercedamos, ¿no? Suframos por los demás para completar eso y que Dios derrame su misericordia. Sufrir por los demás es como ofrecer sacrificios, ¿no? En un sentido amplio, sufrir no solamente es dolor, ¿no? Es como algo que padecemos, ¿no? Pueden ser, sí, efectivamente, dolores, penitencias, ayunos, etcétera. También pueden ser alegrías, ¿no? O sea, pero es un sacrificio, ¿no? Un sacrificio que se ofrece a Dios, alegre, doloroso, como sea, ¿no? Oraciones, por supuesto, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna forma oramos por los demás, ofrecemos sacrificio, las alegrías, los gozos, las penas, las dificultades, las cruces pequeñas o grandes que tengamos en nuestra vida, o nuestras penitencias o ayunos, de alguna forma estamos completando este asunto de lo que dice la palabra de Dios y podemos pagarle a la justicia divina para que derrame misericordias extras. Es decir, vamos a ponerlo aquí un poquito más gráfico. Aquí estamos nosotros, intercedemos al Padre por esta persona que queremos que se convierta, ofreciendo Padres Nuestros, ayunos, misas, comuniones, en nuestro día, nuestro trabajo, nuestros momentos alegres, nuestros momentos tristes, un dolor de cabeza, en fin, lo que sea, le ofrecemos a Dios para interceder y que se convierta esta persona. Luego aquí lo interesante es que la conversión de cualquier persona tiene como un límite, es decir, ese pago que le hacemos a la justicia de Dios no es ni indefinido ni infinito, es decir, es limitado. Podemos imaginarnos como el tamaño de una canasta. Cuando llenemos la canasta, Dios usa eso para convertir a la persona. Vamos a ver, digamos que vamos a rezar por una persona, entonces cada acto que hacemos por ella, si rezamos un Padre Nuestro, un rosario, una misa, etcétera, vamos llenando la canasta. Cuando la canasta llegue al tope, Dios convierte estas oraciones en una gracia de conversión para esta persona. Aunque esta persona no busca a Jesús, aunque no le interesa, es como el paralítico no buscaba a Jesús, es más, podía no haber creído ni en Jesús, es irrelevante que pase con el paralítico. Bastó la fe del centurión para que el paralítico recibiera el milagro, recibiera el beneficio, ¿verdad? Y Dios le interesa más que las almas se conviertan, que los paralíticos caminen, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando se llena esta canasta, se convierte. Claro, esta canasta puede ser más grande, más chica, según la dureza del corazón de esta persona, pero es limitada. Aquí el problema es que hay gente que puede perder la fe en este proceso, ¿verdad? Entonces se puede quedar a una Ave María del Milagro, a una comunión del milagro, porque obviamente el demonio va a hacer la guerra para desanimar a la persona que está intercediendo, en este caso aquí a la persona que está al lado izquierdo abajo, ¿no? Hincada rezando, ¿ve? Entonces él nos va a desanimar para que no llenemos la canasta y va a tratar de que perdamos la fe, en fin, muchas cosas, nos desanimemos para que esta persona pues no se convierta y no lleguemos, porque el demonio sabe que si llenamos la canasta y no nos rendimos, él está perdido y esta persona va a ser convertida, ¿no? Se llega al límite y ¡pum! Esta persona se convierte. Entonces esta canasta ya una vez que la llenamos, le pagamos a la justicia de Dios y ya en su misericordia Dios manda una gracia especial de conversión para esta persona y así se logra las conversiones. ¿Sí? Entonces esta parte es muy importante de interceder y saberla. Y porque Dios necesita, es impresionante, pero sí necesita de nuestras oraciones para salvar a todos, porque Dios quiere salvar a todos y Él no quiere que nadie se vaya al infierno. ¿Verdad? Entonces si oramos lo suficiente, las personas pueden no irse al infierno, sino salvarse. ¿Verdad? Claro, hay que hacerlo en fe, ya hablamos de la fe, hay que creer esto, si no se cree, pues ya estamos perdidos. Hacerlo con humildad, el centurión pidió el milagro con humildad, no se le exige a Dios el milagro, en gracia de Dios, cuando pedimos la gracia de Dios, pues ya las oraciones no pasan del techo prácticamente y de alguna forma se pone una pausa en llenar la canasta y en amor. Ya hablamos que entre más amor, pues las bolitas son más grandes y que obviamente el demonio va a tratar de que nos desanimemos. Y esto pasa muy común.
De hecho, cuando uno empieza a orar por alguien, si ponemos aquí una gráfica entre mejora de esta persona que queremos que se convierta y el tiempo, muchas veces empezamos a orar y como el caso de los ciegos, que Jesús no les hacía caso, a veces no pasa nada o incluso a veces la gente empeora. Esto es muy importante saberlo. ¿Verdad? Porque esta gente realmente no está en gracia, no está en el buen camino, entonces el demonio tiene mucho poder para manipularla y a veces a través de esta persona nos ataca, ¿verdad? Esta persona a veces le queremos orar y todo, hace cosas que nos molesten, entonces ya para que no nos den ganas de orar, para que ya tengamos resentimiento o que digamos, uy, ahora que oro, esta persona se puso peor y de esta manera el demonio nos arrebata la fe. ¿Se fijan? Esta es una trampa muy ordinaria del enemigo, pues, o sea, entre oramos y se pone peor la gente, entonces ya decimos, no, pues mejor ya ni oramos, pero obviamente eso refleja una fe débil de parte de nosotros, ¿no? Tenemos que entender, si estamos orando y las cosas están peor, vamos bien, ¿no? Que quiere decir que de alguna forma están pasando cosas y Dios se va a encargar, y también a veces Dios permite que la persona empeore y que toque un cierto fondo, porque a lo mejor en ese fondo la persona baja la guardia del orgullo, de la soberbia, para que entre la gracia en un corazón más humilde y la conversión sea más profunda y más efectiva, ¿no? Entonces, dejemos actuar a Dios. La conversión de cualquier persona, eso también hay que entenderlo, está fuera de nuestro alcance. Solamente Dios la puede hacer. Pero nos pide nuestra colaboración. ¿Sí? Que llenar la canasta. ¿Sí? Llenar las tinajas de agua. Llenar las tinajas de agua como las bodas de Cana no es suficiente para el milagro, pero es necesario. ¿Sí? Se necesita. Poner los 5 panes y 2 peces no es suficiente para alimentar a 5,000 hombres. Ese milagro lo va a hacer Dios, pero pide nuestra colaboración. Aquí nuestra colaboración es llenar la canasta. Que pueden ser oraciones o también otras acciones, o a veces también hablar con la persona, en fin, ya eso ya el Espíritu Santo indicará, pero el trabajo fuerte lo hace Dios, ¿no? Pero sí nos pide que hagamos nuestro mejor esfuerzo humano con esa parte humana que nos toca y que principalmente es ofrecer, es oración, también ofrecer enfermedades, en fin. Ya llegó un momento en que ya llenamos la canasta y Dios manda la gracia y la persona se convierte. Y en este momento, ¿no? Este momento, la línea punteada blanca es el tiempo donde nuestra fe es muy probada. ¿Ve? Pero no hay que rendirnos, hay que seguir adelante. Entonces aquí entra el poder y la responsabilidad de la intercesión. ¿Ve? Por eso la Virgen de Fátima dice, recen mucho y ofrezcan sacrificios por los pecadores. Saben que hay muchas almas que van al infierno porque no hay nadie que rece por ellos. Entonces aquí está nuestra responsabilidad. Y esto habla de la constancia y perseverancia en la vida espiritual. Este es uno también de los enemigos de nuestra conversión. Realmente no convertirnos, el estar nosotros en el trono, o ya nos bajamos y nos volvemos a subir y quitamos a Jesús. Pero es importante por eso la conversión, ¿no? De poner a Cristo como rey y crucificar a nosotros para que Él reine. ¿Va? En cambio, cuando no estamos convertidos, que es aquí el lado izquierdo, pues somos inconstantes en nuestra vida espiritual y también en nuestra oración. Todo esto tenemos que preguntarnos si nuestra oración no es tibia, ¿no? Ya ven que Dios dice, te prefiero frío o caliente, puesto que si eres tibio te vomito. Pues piensen cómo es oración, ¿no? Si realmente es constante todos los días, es ferviente o es tibia, o a veces sí, a veces no, o casi siempre, ¿no? Y esto, pues de la tibieza no es nada agradable, ¿no? Es la gente que dice, no, es que casi todos los días a lo mejor oré, o casi todos los días recé rosario, o casi todos los días leí la Biblia, y no es cierto, eso es tibieza, es mediocridad, y esto es muy negativo porque decimos que los mediocres se creen hasta, o podemos creernos hasta muy buenos, ¿verdad? Como ya recé, no sé, 5 veces el misterio, el rosario en esta semana, es decir, 5 días recé el rosario, me puedo sentir muy bueno, pero realmente soy mediocre, porque realmente eso es mediocridad, ¿no? Otra cosa muy distinta es todos los días con mucho amor, eso es otra cosa, ¿verdad? Al casi, y el casi es como si Dios dijera, hijo mío, ¿por qué ayer rezaste el rosario y hoy no? ¿Por qué hoy no? ¿Acaso hoy no es igual de importante el rosario? ¿Que acaso hoy no soy yo igual de importante para ti? Y no rezaste el rosario, a María, la palabra de Dios. Ayer fue importante la palabra de Dios y hoy no. Hoy me cambiaste porque, ok, me puedes decir que el quehacer o el trabajo o los pendientes, pero ya Jesús nos ha puesto ejemplo. Él no dejaba de orar porque cumpliera sus demás actividades, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ¿qué pasa? Es una infidelidad a Dios. Cambiamos a Dios por el quehacer, por el trabajo, por lo que tú quieras, ¿no? Pero lo cambiamos. Es decir, Dios nos puede reprochar, hijo, yo todavía no soy lo más importante en tu vida. No soy lo primero. ¿Sí? Entonces, de aquí es muy importante esta parte de la constancia, ¿verdad? Que es como infidelidad, es como cambiar a Dios, ¿verdad? Es tibieza. Aquí está la cita que decimos, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, ahora bien, puesto que eres tibio y no frío, ni caliente voy a vomitarte de mi boca. Por eso, la constancia hay que fundarse en el amor y en el reinado de Jesús. Tiene que ser una constancia fundada por amor a Dios. Es decir, tú hoy eres lo primero, solamente tengo este día para vivir. Dios quiere que vivamos cada día como si fuera el último, porque no sabemos ni el día ni la hora. Tenemos que estar de alguna forma
conscientes de eso, y que sea obviamente una constancia fruto del amor y del reinado de Jesús en los corazones. No una constancia fruto nomás de la palomita o de algo compulsivo nomás para yo sentirme bien o por quedar bien con los demás o porque solamente estoy en un grupo de oración y cuando no estoy no rezo. No, tiene que ser una constancia fundada en el amor y reinado de Jesús, y esa constancia tiene que ser siempre, ya sea en época de trabajo, ya sea en época de vacaciones, ya sea en Francia, en China, en México o donde sea. ¿Sí? De alguna forma, donde estemos, tenemos que tener esa constancia. Y la inconstancia precisamente es uno de los grandes enemigos. Dice en Lucas 5:19, gracias a la constancia salvarán sus almas. No es solamente con la mayoría de las veces o con la frecuencia seguida, ¿no? O la mayoría de las veces, ¿no? Sino es con la constancia de siempre, es como salvamos las almas. No de vez en cuando, sino siempre. ¿Va? Así tiene que ser nuestra vida espiritual, que obviamente incluye oración, incluye los sacramentos, incluye la lectura de la Biblia. ¿Sí? Vimos que hay que leer la Biblia todos los días. Si no, pasa lo que dice Santiago capítulo 1, que creo que es una cita fuerte que hay que detenernos un poquito, cada quien en su vida espiritual. Dice, el que vacila es semejante al oleaje del mar movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor, un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Aquí está diciendo la palabra de Dios en la carta de Santiago que un hombre inconstante y irresoluto que no piense recibir cosa alguna del Señor. O sea, Dios al vernos inconstantes, etcétera, pues muchas gracias que tiene planeadas no nos las da porque en el fondo no somos confiables y no nos puede dar misiones más profundas, más elevadas porque no somos confiables. Hoy sí, mañana a lo mejor no, pasado mañana a lo mejor otra vez sí y luego quién sabe después qué pase. Dios así no puede confiar, ¿no? En nosotros. Entonces por eso muchas gracias se desprecian y por eso muchas vidas espirituales se quedan atoradas a pesar de que la gente dice es que voy a misa, es que rezo, es que todo. Pero realmente es una vida espiritual profunda o es mediocre. Porque si es mediocre, la gente se puede quedar atorada ahí 30, 40 años, aunque vaya a misa el domingo y 3 veces por semana y reza rosario de vez en cuando, pero realmente no está convertida. No está convertida y al no estar bien convertida es inconstante a fin de cuentas, porque no es siempre. ¿Va? Ok, también por eso la Virgen de Fátima dice, recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de las guerras. Aquí es importante como la Virgen dice, no frecuentemente o casi siempre, ¿no? O 5 veces por semana, dice todos los días para obtener la paz del mundo y fin de las guerras. Y por eso las guerras siguen y no hay paz en el mundo, porque no logramos todavía entender, no tenemos todo este compromiso con el cielo. ¿Sí? Seguimos atados a este mundo. De ahí la importancia de la conversión y de este tema que hemos estado hablando. Y aquí, bueno, viene ya Yota para ir terminando lo que es la parábola del sembrador. Vamos leyendo. Bueno, es una parábola que creo que más o menos estamos familiarizados, ¿no? De cómo el sembrador, bueno, que en el fondo es Cristo, va sembrando la semilla de la palabra, ¿verdad? Y cómo el fruto que dé la semilla, pues depende de la tierra en que cae. Algunas caen en tierra favorable, otras no. Continuamos con la parábola de la semilla, sigamos leyendo. Bueno, pues aquí está de alguna forma explicado obviamente por el mismo Cristo esta parábola. Ya vemos que pues, son diferentes tierras en las que caen y uno dice que las que caen al borde del camino son los que escuchan la palabra, pero luego viene el demonio y arrebata su palabra en sus corazones para que no crean y se salven. O sea, sí la escuchan, pero realmente es muy curioso esto. Hay gente que puede escuchar la palabra de Dios muchas veces y no entra ni se acuerda y mucho menos ni la cree, ¿no? Aquí es, de alguna forma, el diablo tiene mucho dominio sobre sus corazones. ¿Sí? Son corazones que requieren conversión, requieren un cambio profundo, etcétera. Luego hay otros que la reciben con alegría, pero no tienen raíces, ¿no? Habla de una
vida quizás superficial, una vida espiritual muy inconstante, también falta conversión profunda. Entonces, al no tener raíces y de alguna forma llegar a las pruebas, las tentaciones de la vida, las preocupaciones, se echan para atrás, ¿no? También la otra cae entre espinas, que significa que sí, también se recibe, pero es gente atada a las riquezas, a los placeres, etcétera, y no están dispuestos a que la palabra los transforme, ¿va? Y otra, pues cayó en tierra fértil, dice que son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto por su constancia. Dan fruto por su constancia. Entonces, se fijan, se da fruto por la constancia. No hay otro camino en ese sentido para dar fruto. Un elemento esencial es la constancia. Entonces, la inconstancia es un gran enemigo de la verdadera conversión. Por eso muchas vidas, a pesar de que podemos vivir una espiritualidad católica de ir a misa, confesarnos, etcétera, no van adelante porque no hay una constancia profunda. Y esto no nomás del domingo, sino de todos los días. Y esto es un corazón convertido, un corazón bien dispuesto, la retiene y da fruto por constancia. Y aquí, bueno, quise poner el ejemplo del Papa Juan Pablo II, creo que es un modelo de constancia, de perseverancia, de vivir el Evangelio a plenitud y no rendirse. Y vemos el gran fruto que este santo ha dado a la iglesia y al mundo. Y esto tiene que ver con las disposiciones. El mismo catecismo lo dice, ¿no? Dice, la gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias. ¿Ve? Entonces, si no tenemos disposiciones, pues realmente no entra la gracia de Dios. Y como dice aquí, viene de la conversión del corazón. Entonces, requerimos buenas disposiciones para, a partir de la conversión, recibir las siguientes gracias, ¿no? Las que sean. Dice, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. O sea que todos podemos escuchar la palabra de Dios, en donde da más fruto esa palabra, según las disposiciones del corazón, que son las diferentes tierras que viene en la parábola de la semilla. También hay gente que dice, pues leo y no entiendo. Bueno, pues hay que ver por qué no entiende. A lo mejor está empezando y está de alguna forma iluminándose. Otros a lo mejor tienen mucho tiempo y no la entienden. A lo mejor no tienen las disposiciones o no creen en la palabra o la leen nomás como algo académico o como una novela o algo por el estilo y no como un libro donde a través del libro Dios me está hablando a mí y está transformando mi corazón y haciendo una creación nueva. También dice, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que lo recibe. O sea que alguien puede comulgar todos los días, pero si no tiene las disposiciones debidas es como si no comulgara. Y por eso no hay transformación. O sea, no solamente es ir y hacer la acción de recibir la hostia, ¿no? Sino que tenemos que tener las disposiciones de fe, de conversión profunda, de amor, de creer realmente en Cristo, saber que Él nos está tocando, no con su manto, que hace muchos milagros, sino con algo más grande que es su carne, su corazón, y que eso tendría que hacer milagros más profundos, ¿no? En nosotros, y que a veces no lo da. Eso habla de que a veces hay gente que comulgar de manera mecánica, rutinaria, y sí, pues hay gente que puede decir, voy a misa y todo, sí, pero ¿cómo están tus disposiciones del corazón? ¿Realmente recibes a Cristo para ser transformado, para hacer su voluntad, para de alguna forma renunciar a la tuya, para que Él sea rey? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Has estado dispuesto a eso? ¿Qué estás dispuesto para hacer para Dios? Hay gente que usa la religión católica así como pues, solamente un beneficio para mí, para mí, para mí, para mí, y cuando Dios nos pide algo, algo que nos cuesta, a veces nos quejamos y reclamamos, ¿no? Entonces, ¿realmente amamos a Cristo? ¿Realmente queremos de alguna forma convertirnos para ser esos servidores entregados a Cristo o no? Y aquí es donde tienen que ver mucho las disposiciones. Si no, pues es un egoísmo aún en la misma vida espiritual. Dice aquí el catecismo, este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua, una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Bueno, esta cita es muy interesante y creo que también es muy hermosa del catecismo. Entonces, este don gratuito de ser otra vez adoptados como hijos de Dios en Cristo, ¿verdad? Tiene que haber una conversión continua. De aquí el tema de este módulo, reconversión a una vida nueva. Y orar a nuestro Padre y desarrollar nosotros estas dos disposiciones fundamentales, ¿no? El deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. El deseo, por un lado, y la voluntad, pues, de trabajar, de asemejarnos a Cristo, porque fuimos creados a su imagen. En cambio, el pecado nos deforma y nos lleva a la imagen del enemigo. En cambio, hacer la voluntad de Dios con mucho amor para amar a Él y al prójimo y cumplir la misión que Dios nos ha mandado, nos va asemejando, por la gracia, ¿verdad?, a Dios. Y de esa manera sanarnos, nutrirnos y llegar a la plenitud espiritual. Y ya de este modo podemos entender las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De esta manera vemos este dibujo que ya habíamos visto en el video pasado, de que Cristo vaya realmente creciendo en nuestro corazón, destruyendo las cosas negativas, las heridas, etcétera, sanarnos y llevarnos a la plenitud y felicidad en un crecimiento.
pero sí requiere nuestra colaboración, poner nuestros 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué tiene que ver la formación espiritual en todo esto? Bueno, esto lo veremos en el siguiente módulo.